El escritor británico Graham Greene dijo: las personas reales están repletas de seres imaginarios. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Qué significa esto? Pues no me queda claro. Entonces, vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Lo único que queremos saber es si es él o no. Yo estoy segura de lo que vi. Hay que dejarlo ir. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Ok, aquí están Peter y Sabrina. ¿Ustedes son hermanos? Sí. ¿Qué edad tienes tú, Sabrina? 20 años, doctora. ¿Y tú, Peter? Yo tengo 17, pero estoy aquí con la autorización de mi mamá. Perfecto. Ok. Correcto. Bueno, pues están ustedes demandando a su mamá Andrea. Yo quiero saber por qué la demandan y qué piden para resolver este caso. Doctora, muchas gracias por recibirnos. Estamos demandando a mami porque queremos que ella exhuma el cadáver de nuestro papá. Nosotros sabemos que él está vivo y es la única manera que ella va a saber y nos va a creer que él está vivo. Es lo único que pedimos, que lo exhuma, por favor. Así vamos a estar en paz los tres. Hija, pero tú estás diciendo, o sea, tú estás hablando de exhumar un cadáver como si fuera un proceso sencillo. Yo sé que es difícil, doctora, O sea, pero no es cuestión de ir allí a exhumar. Ok. Para yo poder entender, y eso es lo que ustedes están pidiendo, que yo dé una orden para exhumar el cadáver del padre de ustedes. Pues necesito saber los hechos de lo que pasó aquí. Nuestro padre murió hace 2 años. Entonces, 2 meses antes de que él muriera, a mí me detectaron una condición en la cabeza. Aneurisma, doctora. Un aneurisma. Yo sé lo que es perfectamente. Pues teníamos que operarlo porque si no se nos iba a morir y no teníamos el dinero, doctora. Ok. Entre toda esta angustia y toda esta desesperación, pues mi padre pudo conseguir un trabajo en la República como electricista. ¿En la República Dominicana? En la República Dominicana, ya que allá podría estar, le daban más dinero, podía ganar más. Entonces él cogió las maletas, se despidió de nosotros y después de ahí se fue, se partió de nosotros, no supimos más nada de él. Salió por la puerta de mi casa y no lo volvimos a ver, doctora. Okay. Hasta unos 20 días que mi mamá recibe la llamada y nos dice que nuestro papá murió en un accidente de carro. Okay. Y la persona que lo estaba acompañando desapareció, no nos dieron explicaciones. Ok. Entonces, pues mi mamá viaja a República Dominicana para hacer todos los trámites, reconocer el cuerpo y traerlo. Y estaba irreconocible, a nosotros no nos dejaron verlo. Entonces tardaron un mes para traerle el cuerpo. Pero estaba irreconocible. Sí, ella lo vio, nosotros no lo pudimos ver. Ok, un momentito. ¿Y cómo lo identifican? Porque si estaba irreconocible, tienen que haber algunos métodos de identificar el cadáver. ¿Cómo lo identificaron? Pruebas dentales y todo eso que pidieron de Puerto Rico para... O sea, le pidieron sus placas dentales para enviarlas a República Dominicana y que pudieran verificar si era la dentadura del cadáver que estaba ahí. Y lo reconocieron. La prueba salió positiva. Sí, claro que sí. Entonces trajeron el cuerpo a Puerto Rico y lo enterramos y lo aceptamos. Ok, perfecto. Después de un año recibimos otra llamada para el seguro de vida y recibimos como 200,000 o más de 200,000. O sea, tu papá tenía un seguro de vida. Y ese dinero lo usamos completamente en la operación de mi hermano, que gracias a Dios le salvamos la vida y está aquí. Bendito sea Dios, qué maravilla. Y todo estaba bien, doctora, todo estaba normal hasta que hace un mes empezó este infierno. ¿Qué pasó? Doctora, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué cambió? Hace un mes yo empecé a tener estos conflictos. Yo salí de mi escuela y entonces yo estoy caminando de camino a mi casa, como siempre, y de momento entre este trance se me aparece mi papá. Vivo, doctora, después de 2 años vivo. Yo no supe qué hacer, yo me desesperé, de verdad, yo no supe qué hacer, yo fui corriendo a mi casa, le expliqué a mi mamá. Mi mamá me dijo que podía haber sido que yo estuviera viendo la cara de mi papá en otro cuerpo, y entonces lo dejamos ahí. Pero ¿qué pasa, doctora? Esta no fue la última vez. Yo estaba en una fiesta en la plaza con mis amigos, y estoy having fun, estoy entre con ellos, y entre todo ese público se me aparece otra vez, doctora.
tuve contacto visual con él, él me vio, cuando él me ve, ese pecata se va a correr a huir, a esconderse. Yo me fui corriendo detrás de él, yo dejé a mis amigos plantados, yo no me acuerdo de nada de lo que pasó con él, yo fui directamente a donde él, doctora. ¿Y qué pasó? ¿Pudiste contactar? No, se me desapareció entre la gente. Te está escondiendo, doctora. Entonces yo desde ahí dejé a mis amigos plantados en la plaza, yo me fui a contarle a mi mamá, le conté a mi mamá y mi mamá me dijo la misma vaina de que podía decir... Una luz, no, mamá, Ay, Cristo. Andrea, por favor, deja que me expliquen, por favor, deja que él exprese. Doctora, entiéndeme, deja que me exprese, tranquila, por favor. ¿Tú le diste permiso a que viniera aquí, please? Ok, tú trajiste las imágenes. Ok, ahora fíjate, me trajeron una fotografía de tu papá. No, es un video, doctor. No, pero escúchame, yo quiero saber si ustedes me trajeron una fotografía, pero yo voy a ver a una persona que yo no sé quién es. Quiero que me trajeron una foto del señor de antes de su muerte. Y lo que tú viste después. No, doctora, pero yo estoy seguro. Doctora, yo estoy seguro. Mi mamá lo puede confirmar, pero yo estoy seguro, yo lo vi ahí en vivo. Yo fui que tuve esa experiencia de verlo ahí. Ven aquí. Yo fui que lo vi ahí. Tranquilo, pero tranquilo, mi amor, por favor. Doctora, que no me entiende. Mi mamá no me entiende. Déjeme ver las imágenes, señor director, por favor. Yo estoy seguro que ese es. Déjeme ver las imágenes. No se ve, pero yo lo vi más de cerca. En el video no se ve. Míralo. ¿Quién me va a estar mirando en mi escuela así? Él nos está buscando, ¿quién me va a estar acosando? Está buscando para saber si él está bien. Ese está un poco cambiado, pero yo reconozco a mi papá como camina, él está por Dios. canoso, tiene un sombrero, tiene gafas que está escondiendo. Y tú no lo Porque hace quieres, 2 porque años está se así. murió. Ese es, estoy seguro. mi amor, ¿quién no me está es. mirando en mi escuela 3 veces? Doctora, yo estoy segura que él hizo algo ilegal para que recibiéramos el dinero, doctora. Ustedes Él hizo dos, algo acérquense ilegal. aquí los dos. Ustedes dos aquí y con calma. Escúchame, necesito que tengan calma. Ante todo, porque no nos podemos alborotar, Escúchame. Yo sé lo que ustedes están pensando. Ustedes están pensando que tu papá hizo esto intencionalmente, que él se hizo pasar que ha muerto, está vivo, para que ustedes cobraran el seguro de vida, tú te pudieras operar y salvar tu vida. ¿Tú me entiendes? Yo sé que tú estás pensando en esto. Pues si tu papá de verdad está vivo, va a enfrentar consecuencias. Sí, Lo sabemos, doctora, lo preferimos preso antes de muerto, doctora. doctora. A mí no me importa. Yo necesito tener la seguridad de no seguir estar esperando. no saber si está vivo o por ahí. muerto, se está Doctora, yo lo vi. Perfecto. Yo lo vi, yo necesito, por favor. Ok. O sea, en ningún momento ustedes han podido acercarse a esta persona. Se está escondiendo, no puedo. doctora. Ok. Ustedes En la consideran escuela que él se está sí. escondiendo para que ustedes no lo contacten. Sí, y para que mi mamá tampoco la metan presa. ¿Será posible lo que están diciendo estos chicos, Andrea? Imposible. Imposible, doctora. ¿Por qué? Esto es un dolor tan grande que lo siento por mí, como mujer, como esposa, como la madre de estos niños, de estos hijos amados, Sabrina, Peter, que los amo tanto como los amaba su padre. Andrea, pero lo que sucede es que no. No puede ser. Es que no puede ser. ¿Por qué? No puede ser, esto es revivir ese dolor anterior, esto es como si se hubiera muerto ayer y hoy regresáramos Dime a esto, enterrarlo. Andrea, vamos al grano. Doctora, pero escúchame. es que estoy desesperada. Tú fuiste a la por República ello. Dominicana a reconocer el cadáver de tu esposo. Claro que sí, doctora. Yo fui donde las autoridades dominicanas. Ok, en las tú cuales visualmente, escucha, pruebas visualmente fehacientes. podías reconocer a tu marido. No podría reconocerlo porque el cuerpo estaba destrozado y calcinado. ¿Y cómo uno reconoce un cadáver así? Perfecto, ok, escúchame. Entonces, se mandaron a pedir los récords dentales de él. Claro. Y la identificación se hizo de esa manera. Sí, Ok, claro perfecto. que sí. ¿Cuándo había comprado él el seguro de vida? ¿Cuánto tiempo antes de haberse ido a República Dominicana él había comprado ese seguro? Es que eso solamente lo sabe él, yo no lo puedo Un momentito, tú eres su esposa. Sí, pero nunca Pero la indicó nada póliza estaba sobre ahí, nadie eso. miró cuándo Creo lo había... que 6 meses antes. Creo que 6 meses antes.
Sí, lo que me han dicho, lo que he sabido por la misma agencia de seguro, pero no, este dolor es tan grande por estos niños. Mira, este muchacho, Peter, tú sabes a cuántos médicos yo te llevé, Dios mío, tú sabes todas esas pruebas psicológicas, todas esas cosas, Sabrina, sabes que fuiste mi ayuda. Y usted, no, okay, pero no. Perfecto. Recibiste esa ayuda y tú estás en negación, en aceptación de la muerte. Andrea, por favor, vamos a tratar esto de una manera antiséptica, objetiva. Esto pasó hace 2 años. Pero si es que es objetiva, porque es que hay pruebas fehacientes. Prueba, mire, doctora, el cadáver se hizo una autopsia sobre... Aquí está la prueba. Y yo creo en las autoridades dominicanas, como yo no voy a creer en ellos. Yo creo prueba que mi padre esté vivo o no. Sí. La señora que me presenta aquí es el certificado de defunción emitido por la República Dominicana. Claro, la autoridad pertinente en el país donde él murió. Porque él no murió en Puerto Rico, ¿entiende? Muy bien. ¿Usted tiene testigos? Sí, pasemos al testigo de la demandada, por favor. Claro que sí, a mí me encantaría que usted lo hiciera pasar. Doctora, yo estoy seguro que yo lo vi, doctora, yo fui que tuve la experiencia. No, mamá, yo fui que lo vi. Ay, Dios mío, bendito. Doctora, ayúdeme, por favor. Buenas tardes. Doctora, ayúdeme. ¿Tu nombre? Amanda. Y Amanda. Ok, estás aquí apoyando a la demandada. ¿Cómo conoces a esta familia? Yo trabajo en una clínica dental en Puerto Rico en el área de administración y el señor José Suárez se atendía con nosotros. En aquel momento, cuando surge toda esta situación, se contactan conmigo las autoridades dominicanas y yo le envío el récord dental para la evidencia. Y dio positivo de que pertenecía a esta persona. Este era el récord dental del señor, ¿no? Correcto, este es el récord dental. Y dio positivo... De que el cadáver que habían descubierto era la misma persona que llevaba esta dentadura. Exacto. Ok. Entonces, tú me estás dando fe que estuviste en las autoridades dominicanas, cumpliste con el requisito y el pedido que te hicieron ellos, y ellos confirmaron la identificación de los restos que aparecieron. Exacto. Ok, perfecto. Pasemos entonces, ustedes tienen testigos. Sí, los restos dentales, mira, los restos dentales mamá, eso no tiene nada que ver. Mi papá puede estar vivo. Eso pudo haber sido no. Tú tienes que aceptar la muerte de tu padre, así vas a poder procesar. Yo fui que tuve el dolor, eso me dolió más a mí. Yo fui que lo tuve que ver ahí. No hay de otra forma. En ningún segundo. No. Yo fui que lo vi ahí. Sabrina, tienen que aceptarlo. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, ¿Su nombre? doctora. Isabel. Isabel. Doctora, yo soy la mamá de Víctor. ¿Y quién es Víctor? El dueño del auto en el que ocurrió el accidente en donde murió el señor José. O sea, su hijo iba con el señor José en el auto el día del accidente. Bueno, es el dueño del auto. Lo que tenemos entendido que a lo mejor iba con él porque desapareció desde ese día. Desde ese día jamás yo he vuelto a saber de mi hijo. Pero no sabemos si él iba en el auto o no iba en el auto. No sabemos, pero sí sé que él es el auto de mi hijo. Es el auto de mi hijo. Y desde ese día, pues mi hijo desapareció. Y lo único que yo supe de él fue que su esposa me dijo que él estuvo allí, sigilosamente, recogió unas cuantas cosas y se marchó. Y le comentó a ella que él tenía que escapar, como esconderse, porque él lo podían arrestar. A toda esta, él desapareció y al día de hoy yo no he sabido más nada de mi hijo. Pero sí me gustaría que, si es posible... Se exhumara el cadáver. Se exhumara el cadáver. Para verificarse su hijo. Para verificarse mi hijo. Ok. Vamos a invitar, por favor, a la doctora Geisha Menéndez y al abogado Ángel Leal a que pasen a la sala. Buenas tardes. Doctora, las consecuencias de una operación de un aneurisma, ¿puede dejar al ser humano con alucinaciones y este tipo de cosas? Depende del área donde estaba el aneurisma. Exacto. Pudiera ser que pudiera producir algún tipo de alucinación. El problema aquí, yo creo, doctora, es que como no es decir, cuando uno lidia con una pérdida, es bien importante que la persona sienta que pudo darle un final a ese episodio.
Y desde el punto, lo que estoy escuchando es que me da la impresión que estos muchachos no se sienten que han tenido una terminación, un final concreto suficiente para ellos sentirse convencidos. Bueno, es que están viendo cosas que les está despertando la curiosidad. Correcto. Porque algo está pasando que les despierta la curiosidad. Y la duda, y fíjese que ya ellos han creado hasta una teoría posible. Bueno, es que la teoría tiene posibilidad. Tiene posibilidad. Tiene una posibilidad. Entonces esto lo que hace es que les está afectando también el de ellos poder concretar esto y llegar a un final. Finalizar este capítulo. Correcto. Ok, perfecto. Ok, ahora hablemos de este proceso, doctor, porque lo que está pasando aquí no es imposible. Correcto. Lo que están sugiriendo ellos no es imposible. Para nada. Lo hemos visto pasar en otros cientos de miles de casos. Así es, doctor. Personas que fingen su muerte para que se cobre un seguro de vida, para poder saldar una situación de emergencia que tienen en su familia. Así es. Que es una desgracia, pero hay gente que hace esto. Ok. Efectivamente. Entonces, fíjese lo que yo pienso. El señor sacó la póliza 6 meses antes de ir a República Dominicana. Sospecha número 1. Ya teniendo la emergencia de la salud de su hijo. Segundo, el cuerpo del hijo de la señora desaparece. No se sabe nada de él. Tercero, ella misma dice que a veces las autoridades en República Dominicana no son confiables y pueden pasar miles de cosas. Eso también lo sabemos. Tercero, cuarto, el video que está ahí de una persona que ellos tratan de buscar se escapa, no los confronta, porque hasta un extraño que tú llames, señor, venga acá. Un extraño va y te ve y te dice, ¿en qué te puedo ayudar? Así es. Ah, no, yo no soy tú, tú no eres mi papá. Sí se puede hacer una solicitud para exhumar un cuerpo. Lo que la ley requiere es un motivo o razón sustancial y se reconoce que evidencia que puede ser pertinente a una investigación. ¿Y hace falta la firma de la madre por eso? La firma de la madre u orden jurídica. Ok, de una o sea corte que si ellos van a la policía y presentan este caso, o ya me lo presentaron a mí, y yo mando una orden a la policía de Puerto Rico, van a exhumar ese cadáver. Sí, lo único que van a exigir es que esté el director de la funeraria presente para asegurarse de que todo se haga correctamente. Entonces a mí lo que me hacía falta aquí era un experto forense que me dijera en qué condiciones está ese cuerpo y qué otra prueba van a hacer para identificarlo. Porque si ya le hicieron la prueba dental, ¿qué quedó? ¿Qué quedó de ese cuerpo para saber si pueden extraer ADN? Doctora, para poder confirmar si es el ADN de ellos, porque con el ADN de ellos sacan el ADN del padre. Puede ser la misma prueba, puede ser que lo siguió allá en República. Cuando no hay evidencia de ADN, hay 3 métodos que son el récord dental, también si hay un implante quirúrgico que pudieran ver y también pueden analizar ciertos aspectos del esqueleto, si existe algo del esqueleto. O sea, que hay 3 métodos aparte del ADN para identificar un difunto. Decisión del caso. A mí, ustedes me han despertado las sospechas de algo. Junto con el testimonio de la señora y la evidencia circunstancial del seguro en el momento, el accidente, el dinero cobrado, operación cumplida. Y entonces ahora estos avistamientos del espíritu del Señor, yo estoy curiosa y creo que sería justo averiguar si realmente es tu padre o no. Y si no es, él tendrá que enfrentar las leyes cuando descubran dónde está. Pero ustedes prefieren un padre preso que muerto. Les concedo la demanda. He dicho, caso cerrado. Gracias. Yo no supe qué hacer, yo fui corriendo a mi casa, le expliqué a mi mamá. Mi mamá me dijo que podía haber sido que yo estuviese viendo la cara de mi papá en otro cuerpo.